Inaugurado el 4 de julio de 1811, el primer Congreso Nacional de Chile es uno de los más antiguos de América. La gestación de este primer Congreso provino directamente de la primera Junta de Gobierno, instalada el 18 de septiembre de 1810. Las primeras iniciativas marcaron una clara tendencia hacia un Chile libre y soberano. Una de ellas fue la ley llamada de libertad de vientre. Con esta norma, Chile se convirtió en el primer país de América en demostrar claramente su disposición contra la esclavitud, ya que aquella hacía libres a los esclavos nacidos en el territorio nacional. Pero el proceso emancipador chileno seguía su curso, y así, luego de agudizarse la polarización de los miembros del Congreso entre patriotas, realistas y moderados, el Congreso Nacional fue disuelto el 2 de diciembre de 1811 por el primer jefe de Estado de Chile, don José Miguel Carrera Verdugo. El propósito de Carrera era acelerar la verdadera independencia de la nación, ya que todas las organizaciones de gobierno que se sucedían en esos primeros años reconocían la autoridad del rey de España. Las corporaciones legislativas que existieron después del primer Congreso emanaron también de los reglamentos constitucionales chilenos. Así, don José Miguel Carrera promulgó el 31 de octubre de 1812 el Reglamento Constitucional Provisorio. Con una clara intención separatista de España, este reglamento creó un Senado, el primero en la historia de Chile, con facultades que limitaban el poder del Ejecutivo. Continuó en funciones hasta enero de 1814, ya en plena Guerra de la Independencia, y gracias a su acuerdo con el Ejecutivo, se sancionó la Ley de Libertad de Prensa y se crearon el Instituto Nacional y la primera Biblioteca Nacional. Tras la derrota militar de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814, comenzó el período de la Reconquista española. En ese lapso no existió Senado ni Congreso alguno en Chile. Posteriormente, ya consolidada la independencia de Chile con el triunfo en Maipú, y bajo el gobierno del director supremo don Bernardo O'Higgins Riquelme, se promulgó el proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile, del que nació el Tercer Senado. Este cuerpo legislativo duró hasta 1822 y actuó con dignidad y entereza ante las exigencias del Ejecutivo. Aquel año fue sancionada y promulgada la Constitución Política del Estado de Chile, que creó por primera vez el sistema bicameral, Senado y Cámara de Diputados. A partir de fines de 1822 y hasta 1831, se eligieron numerosas asambleas provinciales, verdaderos parlamentos que se dieron en las provincias y con las cuales se abrió paso en el confuso contexto político un intento por establecer un régimen federal de gobierno en Chile. En medio de la enconada lucha política estalló en 1829 la guerra civil entre pipiolos y pelucones, la cual terminó con el triunfo militar de estos últimos en la batalla de Lircay en abril de 1830. Pero antes de terminar la anarquía, el vicepresidente de la República, el general don Francisco Antonio Pinto Díaz, promulgó el 8 de agosto de 1828 la Constitución Política de la República de Chile. Esta fue de inspiración liberal, tuvo visos de federalismo y estableció definitivamente un Congreso bicameral. El Congreso Nacional, nacido de la Carta de 1828, comenzó sus sesiones en Valparaíso y luego se trasladó a Santiago. Por otra parte, con este Congreso se inició el primer período legislativo chileno, correlación numérica que continúa hasta hoy. El 25 de mayo de 1833, el presidente don Joaquín Prieto Vial promulgó la Constitución Política de la República Chilena que regiría al país hasta 1925. Esta carta fundamental, apegada al ideario portaliano, consagró un régimen esencialmente autoritario, en el que el presidente de la República asumió la mayor cuota de poder y decisión en desmedro del Congreso. Desde 1831 hasta mediados de la década de los años 60 se extendió la llamada República Conservadora y en adelante la República Liberal, que culminó en 1891. Entre 1871 y 1888, bajo los 4 gobiernos liberales, se hicieron importantes reformas a la Constitución. Pero aún era el Ejecutivo el que detentaba una mayor cuota de autoridad. Así, cuando el presidente don José Manuel Balmaceda Fernández asumió el mando en 1886,
Lo hizo apoyado por sectores liberales que sostenían un presidencialismo, ahora antioligárquico, ya que se mostraban proclives, como el presidente, a la nacionalización de la minería del salitre en manos de capitales privados chilenos y extranjeros. El choque entre poder ejecutivo y legislativo, este último dominado por la oposición, se hizo cada vez más intenso. En 1890, el Senado decidió no discutir la ley de presupuesto para 1891. El presidente replicó clausurando el período de sesiones del Congreso, con lo que se precipitó aún más la crisis. El presidente Balmaceda fue quedando solo, mientras sus más ardientes opositores del Senado preparaban un acta para deponerlo. En el verano de 1891 estalló la guerra civil con el levantamiento de la Escuadra y terminó con el triunfo militar de las fuerzas congresistas en agosto de 1891. Luego, con el gobierno del presidente don Jorge Montt Álvarez, se inició un período que se ha llamado República Parlamentaria y que se mantuvo hasta 1925. Pero en el país, desde fines del siglo XIX, fermentaba lenta pero inexorablemente la llamada cuestión social, cuando miles de obreros cesantes, como consecuencia de las quiebras de las compañías salitreras del norte del país, retornaron al centro en busca de trabajo y hogar. El presidente don Arturo Alessandri Palma trató de impulsar un paquete de leyes sociales y laborales ante un Congreso que, dividido, le fue contrario, en especial el Senado, que realizó una obstinada oposición. Nuevamente la infructuosa pugna Ejecutivo-Congreso llevó a la intervención de los militares entre el 9 y 11 de septiembre de 1924. El día 9, el presidente abandonó su cargo y el Congreso aprobó la mayor parte del paquete de leyes sociales que antes le había negado. Al año siguiente, el presidente Alessandri retomó el mando del país y el 18 de septiembre de 1925 promulgó la Constitución Política de la República de Chile. Cuando en 1927 el presidente de la República, don Emiliano Figueroa Larraín, renunció a su cargo ante la presión de su ministro de Guerra, coronel don Carlos Ibáñez del Campo, este asumió luego la presidencia de la República. El 26 de julio de 1931, y a consecuencia de la grave crisis económica mundial que repercutió fuertemente en Chile, en medio del desorden y las protestas, el ya impopular presidente renunció al mando. Luego sobrevino un corto periodo anárquico, hubo distintos mandatarios y una efímera república socialista. El 6 de junio de 1932, la Junta de Gobierno de aquella, que asumió el día 4, disolvió el Congreso Nacional. La calma política se logró poco a poco con la nueva llegada al poder del presidente don Arturo Alessandri Palma. En las décadas siguientes, Ejecutivo y Legislativo convivieron en forma continua durante sucesivos gobiernos de distinto color político. Durante el gobierno del presidente don Eduardo Frei Montalva, se pusieron en práctica una serie de reformas en diversos planos, acentuándose estas en lo social y económico, aunque fueron resistidas desde el Congreso Nacional por liberales y conservadores. En 1970, el nuevo presidente de la República, don Salvador Allende Gossens, intentó de ese año en adelante dirigir e imponer por la vía democrática su proyecto orientado hacia el socialismo. La crisis se agudizó con la fuerte y continua oposición del Congreso Nacional hacia aquel proyecto, en especial en lo pertinente a la división de las áreas de la economía. Asimismo, surgió un duro enfrentamiento entre partidarios de oposición y gobierno, generalizándose una violenta polarización política en todos los estamentos de la sociedad. Así las cosas, el 11 de septiembre de 1973, los militares, apoyados por sectores ciudadanos afines, derrocaron al gobierno, y el 21 de septiembre, la junta militar que le sucedió, encabezada por el general don Augusto Pinochet Ugarte, disolvió el Congreso Nacional. De este modo, entre esa fecha y hasta el 10 de marzo de 1990, no existió un Congreso elegido popularmente. La labor legislativa fue asumida por la Junta Militar. El gobierno militar, mediante decreto, aprobó la Constitución Política de la República de Chile el 21 de octubre de 1980. 5 años más tarde, el 5 de octubre de 1988, un plebiscito nacional previsto constitucionalmente determinó el fin del régimen militar y luego se convocó a elecciones parlamentarias y presidenciales.
El año 1989 fue elegido el presidente don Patricio Elwin Azócar, quien junto con los parlamentarios electos asumió el 11 de marzo de 1990 en la nueva sede del Congreso Nacional en Valparaíso. El Congreso Nacional, en la Carta de 1980, contempla una Cámara de Diputados compuesta por 120 diputados elegidos por la ciudadanía, que ejercerán por 4 años, y un Senado mixto, es decir, 38 serán electos popularmente y 9 serían designados. Desde enero de 2002, el Congreso Nacional debatió un conjunto de reformas a la Constitución de 1980, tendiente a profundizar la democracia chilena, en el que se contemplaron, entre otras, mayores atribuciones para la Cámara de Diputados y una nueva composición del Senado. Tras años de negociación y acuerdo político, finalmente en 2005, el Congreso Pleno aprobó las reformas constitucionales que permitieron concluir un ciclo de transición política con una Carta Fundamental plenamente democrática en sus principios e instituciones, promulgándose el texto refundido el 17 de septiembre de 2005 con la firma del presidente Ricardo Lagos Escobar. El Senado de la República tiene clara su función de ser un lugar de encuentro de todas las corrientes políticas, sociales y de opinión, transparentando su labor legislativa, propiciando el respeto entre adversarios y escuchando las inquietudes de la ciudadanía. Su apertura actual hacia la ciudadanía se expresa a través de variados modos de comunicación, entre las que destacan su red de televisión TV Senado, la página web institucional y su periódico electrónico Senado Ciudadano. Permite además la participación directa de la ciudadanía gracias a destacadas iniciativas como el Senador Virtual, que permite recibir opiniones y comentarios acerca de proyectos de ley en trámite, fortaleciendo así la riqueza del debate. Desde su primera sesión, el 10 de noviembre de 1812 hasta hoy, en que todos sus integrantes han sido elegidos a través del voto popular, se ha convertido en la más alta tribuna política del país, contribuyendo de manera esencial a la mayor excelencia del espíritu cívico y democrático, y jugando un papel trascendente en el curso de la historia de Chile.